Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy le entramos de lleno a un material muy particular, un sermón del pastor Kim de la iglesia Lodem. Y el tema que nos plantea es fascinante, ¿no? O sea, ¿qué significa en la vida real, en el día a día, ser un hombre de Dios? Y la respuesta que propone este sermón es muy concreta. Se trata de levantarse a través de las buenas obras. Así es, y nuestro objetivo aquí es, pues, desmenuzar la teología práctica que se construye en este sermón. No es nada más un mensaje inspirador, sino que es todo un sistema de creencias con una lógica interna muy clara. Vamos a examinar sus argumentos sobre la recompensa divina, la generosidad como una especie de inversión espiritual y, sobre todo, la relación entre la fe y la preocupación. Es un vistazo a lo que podríamos llamar una lógica de la abundancia. Perfecto, pues justo eso, vamos a desglosar esa lógica. El sermón arranca con una cita muy potente de Mateo 6, que en retrospectiva es la piedra angular de todo lo que viene después. El punto de partida es una advertencia que, bueno, muchos reconocerán. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Desde el primer minuto el sermón traza una línea muy clara. Hay una diferencia fundamental entre actuar para la aprobación de los demás y actuar para recibir una recompensa del Padre Celestial. Exacto. Y es clave entender qué es esa recompensa. No es un premio genérico, ¿eh? El sermón la detalla como un conjunto de prácticas y, pues, sus consecuencias divinas. La ofrenda, la oración, el ayuno, el perdón. Pero todas culminan en una idea central. Buscar primeramente el reino de Dios. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque el sermón presenta una promesa casi matemática. Afirma que si una persona prioriza esa búsqueda del reino, todo lo demás, cosas tan básicas como la comida, la bebida, la ropa, le serán añadidas. Y no como una posibilidad, sino de forma automática. Se presenta casi como una ley de causa y efecto espiritual. Lo que es fascinante aquí es cómo se está recodificando una emoción humana universal. La preocupación se recodifica como una falla teológica. O sea, no es solo un sentimiento negativo o improductivo. Es más que eso. Mucho más. Es una prueba tangible de incredulidad. El sermón cita directamente al pastor, dice, «Quien preocupa sobre del mañana, quien no cree en Dios». Vaya. Esto transforma la gestión de la ansiedad en un acto de fe. Y eso tiene implicaciones enormes en cómo una persona afronta el estrés diario. Es una postura de blanco o negro, muy directa. Si te preocupas, es que no crees. Justo. Si crees, no te preocupas. No deja espacio para grises. El sermón lo presenta como un interruptor, ¿no? O está encendido o está apagado. Dice que los problemas de hoy son suficientes para hoy. Preocuparse hoy por el mañana es, bajo esta lógica, tomar un problema que todavía no te pertenece. Y que en teoría está en manos de Dios. Exacto. Y fíjate qué interesante cómo se enmarca la fe, no como un sentimiento abstracto, sino como una práctica activa de la confianza. La frase que se usa es muy reveladora. Yo creo a Dios, por eso yo no puedo preocupar sobre de mañana. La ausencia de preocupación no es una meta a la que aspiras. Es la evidencia. Es la evidencia misma de que se cree que Dios tiene el control. Por lo tanto, la preocupación se convierte en un síntoma que hay que atender, una señal de que la fe está, pues, flaqueando. Entendido. Así que si la base de todo este sistema es una confianza tan absoluta que anula la preocupación, la siguiente pregunta lógica es, ¿cómo se manifiesta esa confianza en acciones concretas? Sobre todo con algo tan tangible como el dinero o los recursos personales. Y esa es precisamente la siguiente pieza del rompecabezas. Se pasa de la mente y la emoción, la fe y la preocupación, al acto físico de dar, a través de la metáfora de la siembra. Hablemos de eso, porque es otro de los pilares del sermón. Se apoya en una frase de la segunda carta a los Corintios. El que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. La interpretación parece obvia, pero el sermón le da un giro. Un giro fundamental, porque define sembrar en abundancia de una manera muy específica que va más allá del simple acto de dar. Significa solo esperar en Dios. Es decir, la generosidad material se presenta no como un acto de caridad, ¿Sino como un acto de fe? de fe radical. A ver, un momento.
Eso suena un poco contradictorio. ¿Cómo puede sembrar en abundancia, que implica una acción de dar, definirse como solo esperar en Dios, que suena más pasivo? ¿Cómo resuelve el sermón esa aparente tensión? Es una gran pregunta. La lógica que presenta es que el acto de dar, de sembrar, solo tiene valor teológico si está desprovisto del cálculo humano. No se trata de dar esperando un retorno de la persona a la que ayudas, ni siquiera de la comunidad. Se trata de soltar el recurso con la confianza absoluta de que es Dios y solo Dios quien se encargará de la cosecha. Ah, ya veo. Por eso se refuerza con esa idea de Proverbios que parece ir contra toda lógica económica. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Dar no es una pérdida, es plantar una semilla de bendición. Y se pone muy concreto con la cosecha. Cita números que, resonarían con cualquiera que conozca la parábola del sembrador. Una cosecha de 30, 60 o hasta 100 veces más. No son cifras al azar, son una referencia directa que promete un retorno de inversión divina casi milagroso. Cierto, Pero el sermón insiste en que no es un proceso mecánico. para nada. Y este es el matiz que lo cambia todo. La promesa de la cosecha está condicionada por la actitud. La frase clave es, Dios ama al que da con alegría. Este énfasis en la alegría es una herramienta teológica muy poderosa. Separa el acto de su valor monetario y lo ancla completamente en la intención emocional. O sea que no es solo qué das, ni siquiera cuánto das. Sino cómo lo das. Exacto, la motivación. Exactamente. El sermón subraya que el servicio, la alabanza y la ofrenda deben hacerse con alegría, no de mala gana ni por obligación. La motivación y la emoción son el vehículo de la ofrenda. Si uno va a la iglesia pensando, yo no quiero ir, quiero dormir, esa acción, según el sermón, pierde su valor espiritual. Claro. Básicamente se podría decir que $1 dado con alegría vale más para Dios que 1000 dados por obligación. La alegría es la que valida el acto de fe. Entonces la fórmula que se nos presenta es, confía en Dios al punto de no preocuparte. Demuestra esa confianza dando generosamente, sembrando en abundancia, y asegúrate de que ese acto de dar esté impulsado por una alegría genuina. ¿Esa es la combinación? Esa es la combinación que, según esta enseñanza, activa la promesa de una cosecha multiplicada. Es un cambio de paradigma total. Se desvincula el acto de dar de la lógica de la escasez, donde dar significa tener menos. Y se lo reubica en una lógica de abundancia, donde dar es el primer paso indispensable para recibir más. Y no solo recibir más en términos materiales, supongo. Exacto, la cosecha, como se explora después, abarca mucho más que eso. De hecho, la palabra abundancia es el hilo conductor de todo el sermón. Se insiste en que Dios no da bendiciones chiquipas, sino que siempre da en abundancia. Se le describe como el Dios de la esperanza, que llena de toda alegría y paz. Pero esto nos lleva a una duda muy práctica que cualquiera podría tener. La duda de, está muy bien ser generoso, pero si doy lo que tengo, ¿qué me queda para mí y para mi familia? Exacto. Si se me pide que sea un canal de bendición para otros, ¿no corro el riesgo de vaciar mi propio depósito? Bueno, el sermón aborda esa inquietud de frente. Responde afirmando que Dios en su provisión siempre entrega dos cosas distintas y con un orden de prioridad claro. La cita es, primero, semilla para plantar, que serían los recursos destinados a las buenas obras para otros. ¿Y luego? Y segundo, comida para comer, que es la provisión personal para el sustento diario. Utiliza una analogía muy potente, ¿no? La de los padres que siempre alimentan primero a sus hijos antes que a sí mismos. Claro. La idea es que Dios, actuando como padre, nunca pondría a sus hijos en una situación en la que por obedecer se queden sin nada. La lógica es que Él primero asegura la semilla para los demás y la comida para uno mismo. No tienes que elegir. Y esto culmina en la idea central de la identidad del creyente, ser un canal de bendición. Pero esta función viene con una condición muy estricta, un cuidado teológico importantísimo. Al ayudar a otros, la persona debe cuidar de no mostrar nuestra obra buena, sino mostrar la gracia de Dios. O sea, el foco se desplaza por completo. El acto de generosidad no es para que quien ayuda reciba el crédito, el aplauso o las gracias. Para nada. El sermón es explícito en que el objetivo es que la persona que recibe la ayuda no piense, ¡qué buena es esta persona!,
sino que su gratitud se dirija verticalmente, hacia Dios. Este es un punto teológico central sobre la humildad. El ayudador es simplemente un intermediario, un usuario, un vehículo para una gracia que ya fue provista por Dios. La buena obra se convierte en un testimonio, no de la bondad propia, sino de la provisión y bondad de Dios. Claro. Por eso el sermón insiste en que cuando los vecinos reciben ayuda, deben poder confesar gracias a Dios. El yo del benefactor tiene que desaparecer de la ecuación. Pero eso plantea un desafío psicológico interesante, ¿no? La naturaleza humana a menudo busca reconocimiento. La idea de ser un conducto completamente transparente, donde el agradecimiento te atraviesa y va directo a Dios, va en contra de ese instinto. ¿El sermón ofrece alguna guía sobre cómo manejar ese impulso de decir, ¿fui yo quien te ayudó? No ofrece una guía psicológica como tal, pero sí una teológica. La recompensa por esa humildad no es el agradecimiento del vecino, Sino la recompensa del Padre. sino la recompensa del Padre que se mencionó al principio. Se crea un circuito cerrado. Actúas en secreto, Dios te ve, Dios te recompensa. El agradecimiento humano se vuelve irrelevante en ese sistema, porque la transacción es enteramente con Dios. Es otra lógica. Es otra lógica. El sermón sugiere que buscar el reconocimiento humano es conformarse con una recompensa inferior y temporal, en lugar de la recompensa superior y eterna de Dios. Es un llamado a reorientar por completo la fuente de la propia validación. Entiendo. Entonces, el camino que traza este sermón es un círculo completo. Empieza redefiniendo el propósito de las buenas obras, no para ser vistos, sino para Dios, pasa por una lógica de siembra y cosecha basada en la fe y la alegría, y termina en el papel del individuo como un simple canal, un conducto transparente de la gracia de Dios. Cuya recompensa final también viene de Dios. Exactamente. Al final, y esto es muy revelador del tono general, el sermón presenta la vida cristiana como algo muy fácil. La conclusión es que solo hay que enfocarse en una cosa, buscar a Dios y seguir su palabra. Si se hace eso, todo lo demás, paz, alegría, bendiciones, salud, sabiduría, se desprende como una consecuencia natural. La complejidad de la vida se simplifica a un único punto de enfoque. Lo que nos deja con una idea final para reflexionar, una que juega con nuestra percepción del valor y del tiempo. El sermón afirma que una buena obra, como ayudar a un vecino, es un acto temporal, un evento que ocurre una vez y se acaba. Pero Dios, se nos dice, la recuerda y la recompensa para siempre. Y esto plantea una pregunta muy interesante. Si una persona asume como cierta la premisa de que un acto momentáneo de generosidad, hecho con la motivación correcta, tiene una resonancia y una recompensa eternas, ¿cómo podría eso cambiar radicalmente la forma en que evalúa y toma sus decisiones cotidianas? No solo las grandes decisiones, sino los pequeños actos de cada día. ¿Qué valor adquiere un gesto que de otra manera consideraríamos trivial?